Bueno, muy buenas a todos. Perdonadme que os tengo un poco abandonados, que no me da la vida para organizar todo, pero ya estoy con vosotros. Os voy a hacer un resumen, tal y como os dije, del movimiento parabólico oblicuo. Esto ya lo expliqué en clase, pero para lo que lo tengáis ya en vídeo, pues lo hago aquí, ¿vale? Recuerdo toda la teoría y empiezo a hacer el ejemplo tipo, igual o parecido al que también empecé a hacer en clase, pero de principio a fin. Bueno, pues vamos allá. Este era el punto 2 del tema que estábamos viendo, que era el movimiento en dos dimensiones, y en concreto era movimiento parabólico. El movimiento parabólico lo he desglosado en dos partes: movimiento parabólico oblicuo y movimiento parabólico horizontal. Pues empezamos con el movimiento parabólico oblicuo. Más que empezamos, recuerdo cómo era este movimiento. Bueno, pues vamos allá. Si pintamos el movimiento en dos ejes, en eje X y eje Y, porque vamos a descomponerlo al final, este movimiento, en dos direcciones, pues es un movimiento que hace así, que si lanzo de aquí algo, hace esta parábola. Es un movimiento que en general yo puedo lanzarlo desde una altura inicial, que algunas veces será 0, ¿vale? Y otra la que sea. Y lo lanzo con una velocidad inicial. Con una velocidad inicial y un ángulo determinado, vamos a llamarle phi. Se lanza. Bueno, pues la primera consideración es esta: si lo estoy lanzando con una velocidad inicial y con un ángulo phi, pues la primera consideración es que, bueno, como hemos dicho que vamos a desglosar el movimiento horizontal y vertical, pues es que realmente aquí habrá una componente horizontal inicial de velocidad y aquí habrá una componente vertical inicial de velocidad. Dos componentes de la velocidad. Es decir, la velocidad, que muchas veces lo que me darán será su módulo y un ángulo, es decir, me lo están dando lo que se denomina en forma polar, pues hay que pasarlo a componentes horizontal y vertical. Es decir, hay que pasarlo a una Vx inicial según el eje X más una Vi inicial según el eje Y. Y esto lo podéis hacer directamente con la calculadora, que se hace muy rápido, o podéis hacerlo por matemáticas. La componente horizontal por matemáticas, como es el cateto contiguo, es VO por el coseno del ángulo. Y la componente vertical es VO por el seno del ángulo. Bueno, pero si sabéis manejar la calculadora, pues mucho mejor. Bueno, dicho esto, paso a aplicarlo, recordarlo la aplicación. Esto es como si hubiese dos movimientos, un movimiento horizontal, bastante sencillo, porque horizontalmente no hay gravedad, y será un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme con las ecuaciones que lo caracterizan, es decir, primera ecuación, no hay aceleración. Segunda ecuación, la velocidad horizontal va a ser siempre la misma y por lo tanto igual a la inicial. Es decir, que una vez que calcule Vx0, pues es la que me vale para siempre en este movimiento horizontal. Y la posición, la coordenada x que va teniendo, sería la x sub 0, que vale 0, ¿no? Más la velocidad por el tiempo, es decir, velocidad Vx por el tiempo, ¿vale? Y la Vx es la Vx inicial. Estas serían simplemente las ecuaciones de movimiento horizontal. Muy bien. Las ecuaciones o el movimiento según la vertical sigue un movimiento MRUA afectado por la aceleración de la gravedad, en el que pues yo sé que la aceleración vertical pues valdrá la de gravedad, que siempre la voy a considerar negativa porque he pintado el eje Y para arriba, menos 9,8 metros por segundo. La velocidad vertical sería igual a la velocidad vertical inicial que hemos calculado antes, hemos dicho cómo se calculaba, más la aceleración por el tiempo, entonces sería menos la aceleración, menos 9,8 por el tiempo que la aceleración. Y luego la posición Y sería igual a la posición inicial, lo que valga I sub 0, puede ser 0 en algunos problemas, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, como la aceleración de la gravedad, pues un medio es menos 4,9 t cuadrado, que sería la ecuación de la posición.
Bueno, pues estos serían los dos movimientos. Poniéndolo en vectores, que ya sabéis trabajar con vectores, sería lo mismo que decir que el vector de posición, que es xy más ij, sería vx inicial por el tiempo según y más y sub 0 más v inicial por el tiempo menos 4,9 t cuadrado según la horizontal j en metros. Bueno, la velocidad, que puedo hacerlo también derivando o puedo simplemente cogiendo la reflexión de arriba. La velocidad en cualquier momento sería la componente horizontal en cualquier momento más la componente vertical en cualquier momento, que sería la componente horizontal, que es siempre la misma, vxo según el eje x, más la componente vertical, que sería la componente vertical inicial, menos 9,8 por el tiempo j metros por segundo. Y la aceleración en función del tiempo, que sería la componente horizontal más la componente vertical según el eje y, sería 0 por i, porque horizontalmente no tiene aceleración, y luego menos 9,8 por j, porque verticalmente tiene aceleración de la gravedad, metros segundo cuadrado. Bueno, pues estas serían las ecuaciones. Estas serían simplemente las ecuaciones. Luego tenemos dos puntos singulares. Un punto aquí arriba y un punto aquí abajo, que son puntos muy interesantes. Entonces, puntos singulares que se preguntan mucho en los problemas es el punto de altura máxima, que es el primer punto, el punto 1, el de altura máxima, porque esta altura de aquí sería la máxima coordenada ahí que alcanza, que se cumple sabiendo que justamente aquí, cuando llega arriba, verticalmente se para. Horizontalmente sigue avanzando, pero verticalmente se para, porque empieza a caer. Es decir, que la condición es que vi en ese punto vale 0. Y así lo resolveremos en los problemas. Punto singular 1. Aquí arriba, verticalmente se para. Vi vale 0. Bueno, y el otro punto singular es aquí abajo, punto 2, y en este punto se cumple pues que no hay altura, por lo tanto en este punto i vale 0. Vale, este punto de aquí se le conoce como punto de alcance máximo. Y se da la circunstancia de que aquí i vale 0. ¿Por qué se llama alcance máximo? Pues porque la coordenada x, de aquí hasta aquí, en este punto, es cuando alcanza el máximo valor. La x va a ser máxima aquí, el valor máximo de la coordenada x que tiene, ¿no? Porque mientras tanto, la coordenada x que va teniendo, pues es más pequeña. Ya cuando llega aquí abajo, pues es justo el mayor valor de x que tiene. Muy bien. Pues ya está. Bueno, también tal vez a lo mejor para que tengáis completos los apuntes teóricos, deciros que si el movimiento es parte del suelo y vuelve al suelo, pues ya sabéis también lo que pasa, que el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar es el mismo. Siempre que suba y baje a la misma posición, tarda el mismo tiempo. Es decir, el tiempo que tardaría de aquí hasta aquí y el tiempo que tardaría desde arriba hasta abajo sería el mismo. Eso se cumple también en este movimiento. ¿Vale? Es decir que, bueno, pues justo aquí el alcance también sería la mitad. Todo esto si parte del mismo punto. Solo si parte del mismo punto. Bueno, pues muy bien. Espero que, bueno, todo esto ya lo tenéis en los apuntes porque ya lo expliqué, ¿vale? Entonces ahora paso a resolver un problema. Un problema tipo.
Bueno, vamos a hacer un ejemplo tipo. Me he cogido este problema que tenéis en vuestro libro digital, de un atleta que lanza de una altura de 1,5 metros del suelo una jabalina con una velocidad de 35 metros por segundo que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Vale? Bueno, pues esto claramente, si hacemos un dibujo de situación, que vamos a hacer, lo que tenemos es pues que si tenemos los otros ejes X e Y, bueno, se lanza de 1,5 metros y hace tiro de jabalina. Este sería el movimiento que tiene el objeto desde que se lanza, ¿vale? Bueno, inicialmente tiene una altura de 1,5 metros, que sería la coordenada Y inicial, es decir, que tengo la Y sub 0. Vamos a ponernos aquí también que tiene una velocidad inicial con un ángulo de 30 grados. La velocidad inicial son 35 metros por segundo. 35 metros por segundo. Bueno, pues justamente el primer paso es este, como os he dicho antes, es si tengo una velocidad inicial que es un vector que me le dan en forma polar, 35, 30 grados, metros por segundo, hay que pasarlo a coordenadas X y coordenadas Y. Bueno, pues esto lo podéis hacer o bien con la calculadora o bien con las formulitas trigonométricas que os he dado en la teoría, y tiene que dar 30,31 y ahí me dio más 17,5 J metros por segundo. La primera coordenada será por tanto la coordenada de la Vx inicial y la segunda coordenada de la Vi inicial. Esto con la calculadora recuerdo que se hace. ¿Cómo se hace? Pues se hace, como está en forma polar, hay que pasarlo a rectangular. Entonces, para hacer esto tenéis que utilizar, o bien hay calculadoras que lo ponen con una tecla que es pasar de rectangular a polar, RP, ¿vale? Es una opción de calculadora más antigua. Las calculadoras más modernas lo que hacen es poner una función que se llama pol de una cosa, otra cosa. Pasar a pol no, en este caso es al revés, es pasar a rectangular. Red de un valor, otro valor. Vale, se mete red de 35,30 grados con la calculadora en modo grados y salen esos dos valores. Bueno, esto lo estoy aplicando en clase. Si no lo sabéis, de todas maneras, si alguno no lo consigue hacer, que me lo diga, ¿vale? Y si no, siempre podéis recurrir a las fórmulas, Vx inicial es VO por el coseno y Vi es VO por el seno del ángulo de 30 grados. Bueno, pues una vez hecho esto, pues lo que tengo es que horizontalmente lo que tendríamos es que Vx es constante y será igual a 30,31 metros por segundo, y por tanto la posición que va alcanzando, que es Vx por el tiempo, sería 30,31 por t en metros. Y verticalmente tendríamos, bueno, evidentemente todo esto era porque era un MRU. Aquí, como tengo un MRUA, lo que tendré es que la VI es igual a la VI inicial, 17,5, ¿vale? Que me lo han calculado antes, más la aceleración por el tiempo, menos 9,8 por el tiempo. La aceleración menos la gravedad. Y que la altura sería igual a la altura inicial, 1,5, más la velocidad vertical inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, menos 4,9 t cuadrado, en metros, y esto en metros por segundo. Estas serían las ecuaciones que corresponden con este movimiento, metiendo los valores iniciales. Bueno, otra manera de verlo también son con vectores. El vector de posición sería 30,31 por t, porque es la x, y más el valor de la y, que es 1,5, más 17,5t menos 4,9 t cuadrado j metros. Sería el vector de posición
que nos marca la posición en cualquier instante t. La velocidad, que es la derivada, 30,31 y... Pero bueno, hace falta, si puede como derivado, se puede simplemente introduciendo Vx, 30,31 más Vi, que es 17,5 menos 9,8 t metro por segundo, según el eje J. Y la aceleración en función del tiempo, que sería directamente menos 9,8 verticalmente metro por segundo cuadrado, porque horizontalmente no tiene. Bueno, el problema me pregunta varias cosas, entonces voy a ir resolviendo no lo que nos pregunta, que lo resolveré, sino además otras muchas cosas que se pueden preguntar porque estamos utilizando el problema como problema tipo. Bueno, pues venga, vamos a preguntarnos cosas, ¿vale? Lo del apartado, olvidaros, no sigo los apartados de ahí. Pero bueno, el apartado B sí que pregunta la posición en la que se encuentra a los 2 segundos de ser lanzada. Si vamos a calcular cosas a los 2 segundos. Si me preguntan cosas en un tiempo dado, por ejemplo a los 2 segundos, como es el caso, bueno, me pueden preguntar cosas, me preguntan cuál es la posición a los 2 segundos, por ejemplo. ¿Cuál es la posición a los 2 segundos? Bueno, pues para sacar la posición a los 2 segundos, pues simplemente pues R de 2. La posición a los 2 segundos, 30,31 por 2 y más 1,5 más 17,5 por 2 menos 4,9 por 2 al cuadrado J metros. Es decir, 60,62 y más 16,9 J metros. Esa sería la posición a los 2 segundos. Quiere decir que se encuentra en la coordenada x igual a 60,62 y a una altura de 16,9 metros. Esa sería la posición a los 2 segundos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Bueno, pues genial. Me pueden preguntar también la velocidad. ¿Cuál es la velocidad a los 2 segundos? Bueno, pues hago lo mismo. 30,31 y más 17,5 menos 9,8 por 2 J igual a 30,31 y menos 2,1 J metros por segundo. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que se encuentra en este momento tiene una velocidad horizontal de 30 metros por segundo y verticalmente una velocidad de menos 2,1. ¿Qué quiere decir que tengo una velocidad vertical de menos 2,1? Pues que en ese momento está bajando. Está bajando, está bajando. Es decir, que si está bajando, se encontrará, habrá hecho ya así y se encuentra bajando, porque tiene una VI pequeñita pero bajando y una Vx un poco más grande para allá. La velocidad real, que siempre va a ser tangente a la trayectoria, tangente al punto de trayectoria, es siempre una composición de las dos. De hecho, se puede preguntar pues que me indica cuál es el valor exacto y el ángulo que tiene. Entonces, esto simplemente es tan sencillo como pasar este número a polar. Si lo paséis con la calculadora, creo que lo he hecho bien, me da 30,38 con un ángulo de menos 3,96 metros por segundo, el ángulo negativo. Esto se haría con la calculadora pasando a polar. Pol de un valor, coma el otro, de este valor de 30,31, coma el valor de menos 2,1. Y debe dar eso. Si no, pues lo hacéis con la calculadora, el módulo de la raíz cuadrada de la componente al cuadrado, y el ángulo se saca pues con las tangentes y el triángulo, ¿no? Pero yo creo que lo más cómodo es con la calculadora siempre, módulo y ángulo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Va bien la cosa? ¿Sí? Bueno, pues estupendo. Bueno, voy a parar un momento el vídeo, copiáis todo, estaréis tomando apuntes de todo, ¿verdad? Genial. Bueno, vamos a seguir. Vamos a preguntar ahora otra cosa, por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? La altura máxima que alcanza. Bueno, la altura máxima que alcanza
se encontrará exactamente aquí arriba, en este punto de aquí. En este punto de aquí encontramos la altura máxima. Me está preguntando cuál es la altura máxima que alcanza. Bueno, en este punto lo que sucede es que verticalmente el cuerpo se para. La velocidad vertical es 0. Solamente tendrá una velocidad que es una velocidad horizontal, porque esta es constante, esta es la misma que siempre. Esta no va cambiando, esta sube x o. Es decir, en este punto sigue teniendo velocidad, porque por eso avanza. Pero como empieza a caer, la que se para es la vertical. Luego la vertical se va a hacer negativa, la velocidad vertical se hace negativa, como nos ha pasado entre los 2 segundos, y empieza a caer. Bueno, pues esa es la condición con la que se resuelve cualquier cosa que nos puedan preguntar de arriba. Pues arriba la velocidad vertical es 0. Entonces lo que hacemos es coger la fórmula de la velocidad vertical, que es esta que tenemos aquí, perdonad, esta que tenemos aquí, y donde pone VI ponemos 0 y resolvemos. Donde pone VI ponemos 0. Por lo tanto, 0 igual a 17,5 menos 9,8 por t. Despejamos el tiempo de esta fórmula, que me sale 1,78 segundos, que sería el tiempo que tarda en llegar arriba. Veis que a los 2 segundos ya habíamos superado ese punto, ¿no? Por eso nos ha dado que estaba bajando. 1,78 segundos. Como nos preguntan, si nos preguntas el tiempo que tarda en llegar arriba, sería ese, pero lo que nos preguntan es la altura, pues tengo que ir a la fórmula de la posición vertical, que es esta de aquí, y calcular qué coordenada I tendrá para ese tiempo. Bueno, pues vamos a calcular desde la I que tendrá para ese tiempo, igual a 1,5 más 17,5 por 1,78 menos 4,9 por 1,78 al cuadrado. Bien, entonces la altura que da es de 17,12 metros. 17,12 metros, que es la altura máxima que alcanza. Muy bien. Perfecto. Pues seguimos. Vamos a preguntar también por otro punto singular, y es ¿cuál sería el alcance máximo? El alcance máximo que tiene. El alcance máximo es justo esta distancia de aquí hasta aquí. ¿Vale? La máxima coordenada x que alcanza cuando vuelve al suelo. Es el alcance máximo. En el alcance máximo lo que sabemos que sucede es que en este punto de aquí, como está en el suelo ahí, la I vale 0. Entonces siempre que me pregunten algo referente a este momento en el que llega al suelo, haremos que obligaremos a que I valga 0. Entonces cogemos la fórmula de la altura o de la posición vertical, que es la I, y sustituimos donde pone I por 0. 0 igual a 1,5 más 17,5 por el tiempo menos 4,9 t cuadrado. Y esto es una ecuación de segundo grado que hay que resolver, ¿vale? No la voy a resolver aquí, la resolvéis vosotros. Yo os digo las soluciones. Como toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Una solución es 3,65 segundos y la otra solución da negativa, por lo tanto esta solución no nos interesa. Nos interesa la solución positiva, 3,65 segundos, que es el tiempo que tardaría en llegar al suelo, que también lo pueden preguntar. ¿Qué tiempo tarda la jabalina en llegar al suelo? 3,65 segundos. Bueno, pero como nos pregunta el alcance, pues es calcular la X. Y la X sabemos que vale, lo tenéis aquí, velocidad por tiempo, velocidad horizontal por tiempo, 30,31 por el tiempo. Así que voy y donde pone 30,31 por t. 30,31 por el tiempo que tarda en llegar al suelo, 3,65, y me da el valor de 110,63 metros, es el alcance máximo. Bueno, muy bien, ¿veis qué divertido y qué bien? Bueno, si fijáis la pregunta A de este problema, que era un problema real,
Dice, si supera la distancia alcanzada a la del lanzador anterior cuyo jabalina ha recorrido 100 metros en el aire. Cuya jabalina ha recorrido 100 metros en el aire, ¿se entiende? Se refiere a que cae, cuando cae ha recorrido 100 metros. Por tanto, en este caso, como cuando cae ha recorrido 110,63 metros, pues sí que supera, la respuesta de ese apartado sería que sí que supera al lanzador anterior. Sí que supera al lanzador anterior. Bueno, sigo. Voy a borrar un poquito la pizarra, así que hago una pausa, vosotros vais tomando nota de todo. Bueno, sería entonces el apartado E. El apartado E, que sería la altura que tiene cuando ha recorrido 50 metros en horizontal. Sería, por lo tanto, para x igual a 50. Bueno, disculpad, vamos a hacer, teniendo problemas técnicos, vamos a hacer el apartado siguiente, que lo que se puede preguntar es por la trayectoria. La trayectoria que sigue, que como sabéis es una trayectoria parabólica, la trayectoria es una función de variable y en función de x, en la que no puede estar metido el tiempo. Se trata de eso, de eliminar el tiempo. Bueno, la x, 30,31 por el tiempo, esa es la posición que va alcanzando, la coordenada horizontal que va alcanzando. Cogemos también la y, 1,5 más 17,5 t menos 4,9 t cuadrado, y lo que se trata es de eliminar el tiempo. Entonces se despeja el tiempo de la primera, t igual a x partido de 31, y se introduce en la otra ecuación, que es 1,5 más 17,5 por t vale despejado x entre 30,31 menos 4,9 por t cuadrado, y t es x partido de 30,31 que está al cuadrado. Bueno, se pone un poquito bonito. 1,5 más, ahora se divide 17,5 entre 30,31, que a mí me dio 0,577x, y aquí se divide 4,9 entre 30,31 al cuadrado, que ahí me dio 0,0053x al cuadrado, y esta es la ecuación de la parábola, trayectoria parabólica, que como veis el término cuadrático es negativo, porque la parábola que sigue siempre es convexa al ser una móvil atraído por la gravedad. Siempre va a ser convexa. Bueno, pues muy bien. Llegado a este punto, ya están los apartados más importantes. Ahora se pueden ir pidiendo otras cosas, ¿no? Voy a aprovechar el problema que me pregunta aquí una cosa interesante, que es la altura que tiene cuando ha recorrido 50 metros en horizontal. La altura que tiene cuando ha recorrido 50 metros en horizontal. Es decir, que cuando ha recorrido 50 metros en horizontal, pues no sé si se encuentra, por ejemplo, aquí los 50 metros, ¿qué altura tiene? No sé si será aquí o será aquí, los 50 metros. Bueno, sí lo podemos saber porque sabíamos la altura máxima, ¿no? La altura máxima, ¿cuánto nos dio la altura máxima? La altura máxima nos dio 17 metros. Bueno, pero claro, pero no sabemos qué x tenía ahí en ese momento. Bueno, vamos entonces a resolver el apartado S, el apartado C, la altura que tiene cuando recorre 50 metros, para ver cómo se haría esto. Bueno, pues vamos a llamar este apartado E. Apartado E. La altura que tiene cuando ha recorrido 50 metros. Aquí el dato es, si ha recorrido 50 metros, la X valdrá en ese momento 50 metros. Pues veis qué fácil es. En este caso me dan la X, me voy aquí, me voy a la ecuación de la X y digo 50 metros igual a 30,31 por t. Y saco el tiempo que tardará en alcanzar esos 50 metros, que sería 50 entre 30,31, y me da 1,65 segundos. Es el tiempo que tardaría en alcanzar eso. Y como me pregunta la altura que tiene cuando recorre 50 metros, ahora voy a la ecuación de la y sustituyo por ese tiempo. 1,5 más 17,5 por 1,65 menos 4,9 por 1,65 al cuadrado, igual a 1,5 más 17
1,5 más 17,5 por 1,65 menos 4,9 por 1,65 al cuadrado. 17,03 metros. Esa es la altura que tiene cuando se encuentra a 50 metros horizontales. Bueno, pues espero que os vaya sirviendo, ¿vale? Me vais diciendo a ver qué tal.